Muy buenas tardes, jóvenes. Vamos a dar inicio con nuestra clase del día de hoy. Vean, el día de hoy pues vamos a cambiar el tema o el programa que habíamos estado trabajando. Habíamos estado trabajando en lo que es Microsoft Word y pues todas las actividades que se han dejado han sido sobre esta aplicación. Ahora pues vamos a entrar a nuestra siguiente aplicación de las aplicaciones básicas de Microsoft Office. En este caso pues el día de hoy vamos a empezar a trabajar con lo que es Microsoft Excel. Pero antes de iniciar a trabajar con Microsoft Excel, vamos a observar cuáles son las actividades que se tienen que realizar acerca de Microsoft Word para que ustedes lo tomen en cuenta y también para que puedan revisar cuáles ya realizaron y las que no han realizado, pues las puedan trabajar. Entonces, voy a ingresar a la plataforma y luego les voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan observar cuáles son esas actividades que ya tenemos que estar trabajando. Muy bien. Muy bien, dentro de las actividades que se deberían de estar trabajando, las últimas que se asignaron para poder trabajar, pues era la parte de la ficha referencias, cómo nosotros podemos utilizar Microsoft Word para el uso de referencias y también la ficha correspondencia, cómo nosotros podemos utilizar Microsoft Word con una combinación de correspondencia y con eso pues automatizar un poco el trabajo. Entonces vamos a ver en estos momentos que vamos a trabajar con lo que es Microsoft Excel. Les voy a compartir la pantalla. En este caso, en la pantalla les voy a compartir el programa para que ustedes puedan identificarlo. Vamos a iniciar con los temas básicos de lo que es Microsoft Excel. En este caso, Microsoft Excel, pues, es otro de los programas de la suite de Microsoft Office. A diferencia de Microsoft Word, que habíamos establecido que Word lo íbamos a utilizar para crear documentos de texto, en este caso, Microsoft Excel se utiliza para crear libros de cálculo. Libros de Excel, los cuales pues van a estar compuestos por hojas de cálculo. La característica principal de Microsoft Excel es de que nosotros lo vamos a utilizar cuando nosotros necesitemos realizar alguna hoja de cálculo que dentro de su contenido pues se pueda observar o pueda contener lo que son cálculos matemáticos con números. También pueden hacer algunos cálculos de texto, cálculos de diferentes tipos que nosotros podemos encontrar dentro de este programa. Entonces, son características que lo diferencian de otros programas. Les voy a compartir una presentación acerca de Microsoft Excel para que la puedan observar y luego pues vamos a ver cuáles son las características de este programa, cuál va a ser el punto principal de por qué es bueno utilizarlo y luego pues vamos a ver los primeros usos en lo que es el programa de Microsoft Excel. Entonces tenemos ahí nuestra presentación Microsoft Excel 2013. En este caso vamos a ver la definición del programa. Dice, es un programa que pertenece a la suite de Office, el cual se utiliza específicamente para crear formularios y tablas, gracias a su flexibilidad en el manejo de fórmulas y cálculos específicos. A ver, por ahí vamos a ver dentro de nuestros participantes, tenemos a Byron, a Mariceli y a Diana. Byron, ¿has utilizado Microsoft Excel y para qué lo has utilizado? Sí, para, para hacer tipo como presupuestos y o
tipo de tablas donde ingresar la información de productos o cosas así. Muy bien, exactamente. Gracias, Baero. En este caso, pues ese es el uso principal que nosotros le damos a este programa, ¿verdad? Pero la ventaja o sus aspectos relevantes son de que nosotros vamos a poder manejar fórmulas y cálculos dentro de las hojas de cálculo de Excel. A diferencia de Word, ¿verdad? Que en Word no podíamos nosotros manejar cálculos específicos. Sí hay fórmulas, sí hay funciones dentro de Microsoft Word, pero no son tan fáciles de utilizar. Por ejemplo, yo les enseñé una función que lo que hacía era devolvernos texto de ejemplo, ¿verdad? La función RAND. Y ese pues es un tipo de función dentro de Microsoft Word, pero no es comúnmente utilizar funciones dentro de Microsoft Word. Continuamos acá en Microsoft Excel y vamos a ver cuáles ventajas nos ofrece este programa. Dice, ayuda a las personas a crear y compartir hojas de cálculos con algunos aspectos de configuración relevantes a la persona que lo maneja. Ofrece flexibilidad en las fórmulas trabajadas. ¿Cómo iniciar el programa? ¿Cómo voy a acceder yo a Microsoft Excel? De igual forma que lo hacía con Microsoft Word, para iniciar el programa, pues yo tengo que buscarlo dentro de mis programas instalados dentro de mi computadora. Lógicamente, si yo ya trabajé con Microsoft Word, también va a estar Microsoft Excel, porque en este caso, pues viene junto con el programa de Microsoft Word instalado. Entonces, si tenemos Word, por defecto tenemos que tener Excel. Para buscarlo, pues lo podemos hacer desde el botón de inicio, lo podemos hacer desde el escritorio, si tuviéramos un acceso directo en el escritorio, desde la barra de tareas, si tenemos anclado un icono de Excel, desde cualquiera de esos accesos, pues nosotros podemos ingresar a nuestro programa. Primeros pasos en Excel. De igual forma que veíamos en Word, uno de los pasos más recomendados es guardar el libro a la hora de que empezamos a trabajar. Aunque no le hayamos colocado nada, el libro está en blanco, uno de los primeros pasos recomendados es guardarlo. ¿Cómo lo vamos a guardar? Con la combinación de teclas Control más G, buscando en el menú de archivo la opción de guardar y seleccionando la ubicación donde nosotros necesitamos guardarlo. Este es uno de los pasos principales, de los pasos relevantes que nosotros debemos de considerar a la hora de estar trabajando con Excel. ¿Por qué? Porque más adelante nosotros podemos recuperar información si es de que en algún momento pues se nos llega a cerrar el programa, se nos apagó la computadora, se fue la luz, pues nosotros lo podemos recuperar de esta forma. Componentes de la ventana. De igual forma que Microsoft Word, Excel tiene componentes que lo caracterizan. Si se dan cuenta, tenemos acá la barra de título, que también estaba en Microsoft Word, la cinta de opciones, que también la podemos observar en Microsoft Word, y esta, que está por acá, la barra de fórmulas, esta sí no la podemos observar en Microsoft Word, es propia de Excel. Barra de desplazamiento, sí está en Word y en Excel. Barra de estado, también está en Word y en Excel. Y otra de las características de Microsoft Excel es que va a estar conformado por filas y columnas. Dice, Excel tiene la característica de que trabaja con filas numeradas y columnas con letras. Entonces yo vengo acá y voy a ver que dentro de las cintas de opciones voy a tener las siguientes fichas. Inicio, insertar, diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista, complementos. Dependiendo de lo que yo vaya a trabajar, pues así van a ser las fichas que van a estar. Hay algunas que son igual a las fichas de Microsoft Word, pero hay otras que se caracterizan para poder trabajar dentro del programa. ¿Sí? Entonces, esa es la parte inicial del programa. Vamos a ver entonces ahora, vamos a ingresar al programa de Microsoft Excel, que ya lo teníamos por acá, y esta es la interfaz que nos va a mostrar. Dependiendo de la versión con la que vayan a trabajar, puede que la interfaz cambie un poquito, ¿verdad? Yo ahorita tengo instalado Office 2019, entonces la interfaz que estoy viendo es para un Excel 2019, pero actualmente todavía se utiliza Excel 2010, 2013, 2016 y el actual 2019, ¿verdad? Cualquiera de esas cuatro versiones, pues ustedes la pueden encontrar en sus computadoras. Cuando nosotros ingresamos al programa, lo primero que nos va a aparecer es esta pantalla. Si se dan cuenta, pues es muy similar a la de Microsoft Word. ¿Qué es lo que cambia? El color.
Muy bien, entonces decíamos de que lo principal es de que nosotros vamos a ver acá el color de Microsoft Excel, en este caso pues es de color verde, a diferencia de Microsoft Word, que es de color azul, pero nos presenta las mismas opciones. La opción de qué libro vamos a trabajar, podemos trabajar con un libro en blanco o seleccionar plantillas que ya vienen por defecto dentro de Microsoft Excel. Podemos crear un nuevo libro, abrir un libro existente y aquí nos aparece en la parte de abajo los libros que recientemente se han abierto y que podemos seguir trabajando sobre ellos. Yo voy a seleccionar la opción del libro en blanco. Acá yo voy a tener, en este caso, la estructura de la que ya habíamos hablado. Vamos a tener columnas, que son las que están de forma vertical y que dice que están identificadas con letras. Y vamos a tener filas, que son las que están de forma horizontal y van a estar numeradas. ¿Sí? La intersección entre una fila y una columna, nosotros la vamos a conocer como celda. Esta estructura es similar a una tabla de Microsoft Word. Entonces, la estructura, pues la vamos a utilizar de la misma forma. Vamos a tener filas, columnas y las intersecciones, nosotros las vamos a conocer como celdas. A diferencia de Microsoft Word, con una tabla, en Excel, cada una de las celdas recibe un nombre. Este nombre se le asigna a la hoja de cálculo, a cada una de las celdas, para que se puedan realizar operaciones más adelante en cada una de las celdas. Entonces, cada celda tiene un nombre y no hay celdas con el mismo nombre. ¿Cómo toma el nombre Microsoft Excel para cada una de sus celdas? Va a depender de la columna y de la fila en la que yo esté. Por ejemplo, si yo me posiciono sobre esta celda, voy a ver que la columna es la columna F y que la fila es la fila 6. Por lo tanto, el nombre de esta celda va a ser F6. ¿Dónde puedo yo observar los nombres de las celdas? Ya sé yo que combinando la columna con la fila me va a dar el nombre, pero si yo quiero comprobar que eso es cierto, me aparece por acá del lado izquierdo un cuadro de nombres, donde me va a ir mostrando cada vez que yo me cambie de celdas el nombre de la celda en la que yo estoy trabajando. A la par del cuadro de nombres yo tengo la barra de fórmulas. ¿Qué es lo que me muestra la barra de fórmulas? Fórmulas que yo haya utilizado y el contenido en sí de la celda. ¿Por qué? ¿Por qué el contenido en sí? Porque a veces voy a realizar cálculos y la celda lo que me va a presentar es el resultado de ese cálculo. Pero ¿cómo lo obtuve? En la barra de fórmulas yo puedo observar cuál fue la fórmula, cuál fue la función que se utilizó para poder llegar a ese resultado. Si nos damos cuenta, la interfaz pues es muy similar a la de Microsoft Word. Como les decía, lo que cambia es el color. Y aquí nos vamos a dar cuenta que hay una barra de título. En la barra de título pues nos va a aparecer el nombre del libro. Cuando no se ha guardado nos aparece como libro 1. Si abrimos otro pues nos va a aparecer como libro 2 y así sucesivamente. Los botones de minimizar, cambiar tamaño y cerrar. Las diferentes fichas, ¿verdad? Tenemos la ficha de inicio, la ficha de insertar, disposición o diseño de página. Tenemos una ficha más que es fórmulas, otra ficha que es propia de Excel, datos, revisar, pues también estaba en Word. Tenemos la ficha vista como principales fichas a la hora de estar trabajando dentro de Microsoft Excel. En la parte de abajo nosotros vamos a identificar las hojas con las que estamos trabajando. En versiones anteriores de Microsoft Office, Excel nos abría por defecto 3 hojas de cálculo de una vez. Hoja 1, hoja 2 y hoja 3. Pero muchas veces solo se utilizaba la primera hoja. Las otras 2 siempre iban de más. Entonces, en versiones más recientes se ha eliminado esas hojas. Ya solo nos aparece una hoja por defecto. Pero nosotros podemos crear más hojas de cálculo. La característica de una hoja de cálculo es que contiene muchas hojas físicas. No porque aquí dice hoja 1, quiere decir que esta va a ser una hoja tamaño carta. No, en esta hoja de cálculo nosotros podemos tener varias hojas tamaño carta o dependiendo de la configuración que nosotros le vayamos a dar a nuestra hoja de cálculo. ¿Sí? Vamos a guardar nuestro libro, era uno de los primeros pasos. Para guardarlo, recuerden que pueden hacerlo desde este disquete o desde la opción de archivo, buscamos la opción guardar. Seleccionamos dónde se va a guardar, le vamos a dar a examinar, seleccionamos una ubicación, yo lo voy a guardar en el escritorio y le voy a colocar un nombre. Ejemplo de Excel.
En el tipo de libro, pues nos aparecen distintos tipos de libros. Tenemos en primer lugar el libro de Excel, que es el que toma por defecto a la hora de que yo voy a guardar mi libro de Excel. Según la versión que yo esté trabajando, pues en esa versión lo va a guardar. Pero tengo otras opciones, por ejemplo, un libro de Excel habilitado para macros. Vamos a ver qué son las macros. Un libro binario de Excel, un libro delimitado por comas y diferentes tipos de configuraciones. También podemos guardar en un momento determinado mi libro de Excel como un archivo PDF. Ahorita lo vamos a dejar en la opción por defecto, que sería el libro de Excel, y le vamos a dar clic en guardar. Ahora, como ustedes se pudieron dar cuenta, en la barra de títulos ya nos aparece el título con el que yo guardé mi libro. Muy bien. Cuando vayamos a trabajar con Microsoft Excel, el día de hoy vamos a ver los tipos de datos que vamos a utilizar. Tenemos diferentes tipos de datos a la hora de trabajar en Excel. ¿Para qué nos sirven los tipos de datos? Para que nosotros podamos utilizar fórmulas y funciones. Voy a venir acá en la ficha de inicio, hay un grupo llamado número y en él vamos a encontrar todos los tipos de datos. Tenemos un formato general, datos numéricos, de moneda, de contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, en porcentaje, fracción, científica y de texto. ¿Para qué nos sirve cada uno de esos tipos de datos? Si nosotros tenemos configurado nuestro libro de Excel para que automáticamente trabaje con el tipo de dato general, lo que hace es tratar de identificar qué dato estoy ingresando. Por ejemplo, si yo ingreso aquí mi nombre, Excel lo que entiende es que yo ingresé un texto. Si yo en esta celda de aquí abajo ingreso una fecha, por ejemplo, la fecha de hoy, 11 de mayo del 2020, Excel sabe que esa es una fecha. Si yo me posiciono sobre esa celda, vean que automáticamente cambió al tipo de dato fecha. Si yo ingreso un número, 1500, Excel sabe que yo estoy ingresando un número. Pero van a haber momentos en los que yo necesito cambiar el tipo de dato. Por ejemplo, acá, el texto me lo dejó bien, la fecha me la dejó bien, el número está bien. Pero, ¿qué pasa si yo necesito ingresar un número de DPI? Voy a ingresar mi número de DPI. ¿Y qué fue lo que pasó ahora? Vean, yo ya no estoy viendo el número de DPI en la celda. En la celda lo que yo estoy viendo es un tipo de dato científico. Y yo lo que necesito ver dentro de esa celda, pues va a ser el número de DPI. Si me doy cuenta en la barra de fórmula sí me aparece el número de DPI, pero la celda me está mostrando un dato diferente. ¿Por qué pasó esto? Porque Excel reconoció que es un número, pero muy bien. Entonces, ¿cómo puedo yo corregir podría ser un error, ¿verdad? A la hora de estar presentando los datos, porque yo ya no voy a ver perfectamente en la celda el número de DPI. ¿Cómo lo voy a corregir? Pues para corregirlo voy a venir aquí al tipo de dato que yo quiero ingresar y yo puedo definir qué tipo de dato voy a colocar. Por ejemplo, yo le puedo decir que es un tipo de dato numérico. Ahorita lo cambió, pero le puso decimales al final. Yo le voy a decir que no es numérico porque no me va a servir para realizar ningún cálculo, sino que le voy a decir que es un tipo de dato textual. Si me doy cuenta, ahorita me lo puso en tipo de dato científico, voy a modificar la celda. Para modificar la celda utilizo la tecla de función F2, luego le doy Enter y entonces ahora sí estoy viendo el contenido de un tipo de dato de texto, mi número de DPI, ¿verdad? Entonces exactamente estoy viendo lo que está en la celda como lo que aparece en la barra de fórmula. Entonces muchas veces vamos a necesitar utilizar estos tipos de datos. Entonces para cambiar esos tipos de datos yo lo voy a hacer desde la ficha de inicio en el grupo de trabajo número. Ahí me van a aparecer todos los tipos de datos. Por ejemplo, yo tengo aquí esta fecha, 11 de mayo del 2020, pero a mí me interesaría más que me pudiera indicar qué día es. Si es un día lunes, si es un día martes, si es un día miércoles. Yo puedo venir con esta fecha que he ingresado, simplemente voy al tipo de dato y le digo que yo no quiero ver la fecha corta, sino que yo le digo que quiero ver un tipo de dato, fecha larga. Automáticamente transformó ese 11 diagonal 05 diagonal 20 a lunes 11 de mayo del 2020. Yo ya no tengo que estar tecleando manualmente la fecha, sino que Excel por defecto reconoce qué día es y lo transforma al tipo de dato que yo estoy seleccionando.
¿sí? Otro tipo de datos, por ejemplo, yo tengo aquí 1500, pero yo quiero especificar que este 1500 son quetzales. ¿Cómo hago para poder ingresar la Q de quetzales sin que se afecte ese número? Yo podría hacerlo manualmente agregándole la Q de quetzales, pero muchas veces si yo ingreso texto, ya me va a dejar de reconocer Microsoft Excel ese número como un número como tal y lo va a identificar como un texto. Y si yo más adelante quiero saber un porcentaje de ese número, quiero sumarle otra cantidad, me va a dar un error la fórmula. ¿Por qué? Porque va a entender que es un tipo de dato textual. Y lógicamente yo no puedo sumar dos textos, ¿verdad? Entonces vengo yo acá y en tipo de dato puedo venir y seleccionar el tipo de dato que quiero colocar. Por ejemplo, un tipo de dato moneda. Vean que automáticamente le agregó la Q de quetzales, la coma y punto 00. Si me doy cuenta, en realidad la celda lo que tiene es un número, 1500. Voy a venir más abajo y voy a ingresar otro número, 1780. Y ahora este no lo voy a poner como tipo de dato moneda, sino que como tipo de dato contabilidad. Similar, le agrega una Q de quetzales, pero a diferencia del anterior, no lo pone a continuación de los números, sino que lo pone al inicio de la celda. Y con eso, pues, en contabilidad nos ayuda a tener un mejor orden y que yo pueda ver de mejor forma las cantidades que estoy colocando dentro de mi hoja de cálculo. Esto sería lo principal o lo que nosotros tenemos que identificar dentro de Microsoft Excel. Los tipos de datos que vamos a estar trabajando. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta antes de continuar. Muy bien. Si no hay dudas, si no hay preguntas, voy a continuar. Y entonces ya vimos los tipos de datos que nosotros vamos a poder utilizar dentro de Microsoft Excel. Vamos a empezar a trabajar con lo que son fórmulas y funciones. Una fórmula y una función no es lo mismo. La fórmula, en este caso, va a ser una operación creada por el usuario. Mientras que una función es una operación que viene por defecto en Excel. ¿Sí? Entonces tenemos en Excel estos dos tipos de datos. En el caso de dos tipos de operaciones que nosotros podemos trabajar. Lo que son las fórmulas y lo que son las funciones. Si, por ejemplo, yo necesito crear una fórmula o una función, hay algunas condiciones que se deben de cumplir. Por ejemplo, voy a escribir aquí condición para utilizar fórmulas y funciones. ¿Cuál es la condición principal? La celda que contiene o va a contener la fórmula o función debe iniciar con el signo igual. El signo igual es el que me va a permitir a mí utilizar una función o una fórmula dentro de mi hoja de cálculo. Si yo no le pongo el signo de igual, lo que estoy haciendo pues es simplemente ingresando texto dentro de la celda. Entonces, por ejemplo, voy a crear una fórmula y una función. Vamos de primero con la fórmula y luego con la función. Van a realizar lo mismo, solo que en este caso, pues una la voy a hacer con fórmula y la otra la voy a hacer con función. Para iniciar, dice que vamos a colocar el signo de igual y luego pues le vamos a agregar los datos que nosotros queremos que se operen dentro de esta fórmula. Por ejemplo, yo le voy a decir que esta fórmula va a sumar 150 más 75 más 50. Y automáticamente ya me da el resultado. Dice que la suma da 275. Si yo me posiciono sobre esa celda, voy a ver el resultado y en la barra de fórmula yo voy a observar cuál fue la fórmula para obtener ese resultado. Esta es una fórmula. Para crear la fórmula yo necesito operaciones.
Necesito conocer qué operaciones voy a utilizar. La suma, la resta, la multiplicación, la división, dependiendo de lo que yo voy a realizar dentro de mi hoja de cálculo. Esas son las fórmulas. Ahora realicemos la misma operación, solo que con una función. En este caso dice que la función ya viene preestablecida en Microsoft Excel. Para poder llamar a la función, yo inicio con el signo de igual y luego coloco el nombre de la función que yo voy a utilizar. ¿Qué fue lo que realicé en la fórmula anterior? A ver, Mariceli, dígame, ¿qué fue lo que yo hice acá en fórmula? Mariceli. O alguien que me diga qué fue lo que yo hice en la fórmula anterior. ¿Qué están haciendo esos datos? El 150, el 75 y el 50. ¿Qué pasó con esos datos? En la fórmula, ¿qué fue lo que yo calculé? Byron, Diana, Jocelyn. ¿Qué fue lo que yo hice? Muy bien, si se dan cuenta, lo que yo hice fue una suma. Entonces yo acá en la función lo que voy a hacer es que voy a realizar esa suma también. Yo tengo que saber qué tipos de funciones existen. En este caso existen muchas funciones. Yo tengo que saber el nombre de la función para poderla utilizar. Por ejemplo, yo aquí voy a utilizar la función suma. ¿Qué es lo que yo quiero sumar? Dice que aquí, cuando yo voy a utilizar una función, en la parte de abajo me van a aparecer los elementos o los argumentos que yo necesito para completar esa función. Por ejemplo, dice acá la función suma, inicia con el paréntesis y luego voy ingresando los números separados por punto y coma. En este caso voy a agarrar el 150, punto y coma, 75, punto y coma y el 50. Cierro el paréntesis, le doy enter y ya tengo la suma. En este caso ya hice la misma operación, solo que en una lo hice con una fórmula y en la otra lo hice con una función. ¿En qué momento utilizo una fórmula y en qué momento utilizo una función? Va a depender de lo que yo esté trabajando dentro de mi hoja de cálculo. A veces se me va a hacer más fácil utilizar una función porque son muchos datos los que yo necesito sumar y a veces se me va a hacer más fácil hacerlo a través de una fórmula. De hecho, en las fórmulas, pues yo puedo utilizar la combinación de operaciones aritméticas con funciones que ya vienen preestablecidas dentro de Microsoft Excel. Va a depender mucho de lo que yo vaya a realizar. Por último, vamos a ver lo que son las referencias. ¿Qué es una referencia? La referencia dice que es el llamado a una celda dentro de una función o de una fórmula. Entonces, esa referencia lo que hace es mostrar la forma en la que yo puedo utilizar las celdas que ya tengo, que tienen algún contenido, para poderlas trabajar. Por ejemplo, yo voy a tener aquí un dato, 150, en esta otra voy a tener otro dato y en esta otra voy a tener otro dato. Ahora lo que yo voy a hacer es que voy a sumar esas celdas y que las voy a poder sumar a través de la referencia. ¿Cómo voy a utilizar la referencia dentro de una función o de una fórmula? Para utilizarlo, yo tengo que saber, en este caso, el nombre de las celdas. Por ejemplo, yo quiero sumar el contenido de esta celda, yo verifico que está en la columna A y en la fila 22 sería A22. Ingreso el nombre y vean que ya nos aparece resaltado de color azul. Una de las formas es ingresando manualmente el nombre de la celda. Otra forma es simplemente dándole un clic. ¿A qué hora voy a buscar qué columna, qué fila? Simplemente le doy un clic y ya me aparece el nombre de la celda dentro de mi fórmula. Nuevamente, selecciono el valor y ya tengo en este caso los valores, le doy un enter y ya me hace el cálculo de esa suma. ¿Cuál es la ventaja de utilizar una referencia? De que en este caso en la fórmula, si yo quiero variar alguno de los datos, tengo que modificar la fórmula. En cambio con referencias, si por ejemplo el último dato no es 25, no es 75, sino que es 200, simplemente lo cambio y automáticamente
se actualiza la celda que contiene esa referencia a esa celda. La referencia la puedo hacer con fórmula o también la puedo hacer con función. La función suma. Y en este caso, para la función, simplemente le voy a decir que me sume estas tres celdas. Vean que para seleccionar un rango, lo que yo utilizo es el dos puntos, desde la celda A22 hasta la celda A24. Cierro el paréntesis, le doy Enter y ya tengo de nuevo la suma. Si yo quiero cambiar alguno de los datos, este lo voy a cambiar por 98, automáticamente lo actualiza dentro de la función o en la fórmula donde yo esté utilizando esa referencia. Y bien, pues esto sería lo primero que vamos a examinar de nuestro libro de Excel, el uso de los datos, uso de fórmulas y funciones y el uso de referencias. Entonces, todavía no he subido el material a la plataforma. El día de hoy por la noche lo voy a estar subiendo para que lo puedan consultar. Voy a subir la clase de hoy y videos individuales por cada uno de los procedimientos que examinamos el día de hoy. También van a haber un par de actividades que van a tener que realizar y entonces el día de mañana ya van a poder revisar la plataforma para poder, en este caso, pues realizar sus tareas y visualizar nuevamente los contenidos que se trabajaron el día de hoy. No sé, antes de que termine la clase, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Y entonces sería el tiempo con ustedes. Inge, Decime, Byron. Inge. Sí, Byron. Te escucho, Byron. Mira que como tengo problemas con la conexión a internet, no escuché de forma y función, o en qué se diferencia. La diferencia entre la fórmula y la función. La diferencia entre una fórmula y una función es que la Sí. fórmula vos la elaborás, vos definís si se va a sumar, si se va a restar, si se va a multiplicar, eso vos lo definís. Y mientras que en la función, pues ya viene establecido. Por ejemplo, voy a hacer otro ejemplo acá. Por ejemplo, yo aquí quiero calcular el promedio de estas. Vamos a hacer otro acá. Vamos a poner aquí nota 1, nota 2, nota 3 y nota 4. Y a cada uno le voy a poner una nota. Y ahora yo quiero calcular el promedio. Para calcular el promedio, yo sé que tengo que sumar todas las notas y dividirlo dentro del total de notas. Entonces vengo yo acá, le doy igual y voy a ir sumando cada una de las notas. Esta, más esta otra de acá, más esta otra de acá, más esta otra de acá. ¿Sí? Y esto lo voy a dividir, solo que en este caso tiene que ser todo. Lo voy a encerrar entre un paréntesis y lo voy a dividir dentro de 4, que son 4 las notas que yo tengo. Y ahí ya tengo el promedio, ¿verdad? Pero ahorita lo hice a través de una fórmula. ¿Por qué? Porque yo le dije a Excel que primero sumara todas las notas y luego las dividiera dentro de 4. Ahora, en una función, ya existe dentro de Excel la función promedio. Yo simplemente vengo, ingreso el nombre de la función y selecciono el rango de mis valores y ya tengo el promedio. ¿Cómo lo hizo? No sé. Yo no sé si sumó, si restó, si multiplicó. Por ejemplo, alguien que no sabe cómo se calcula un promedio, simplemente utiliza la función y ya se realiza el procedimiento. Eso es una función. Yo no sé cómo está realizando el procedimiento, pero al final me está dando el resultado. Ahora la fórmula, ahí sí yo fui indicándole paso a paso qué era lo que iba a realizar. Entonces, esa es la principal diferencia, de que la fórmula yo la creo Ah, manualmente, le voy indicando qué va realizando, y la función, pues yo no sé cómo lo hace, pero al final obtengo el resultado. ¿Cuál es ujú. más fácil? En este caso, a ver, Byron, ¿cuál de estas dos crees que hubiera sido más fácil? ¿Hacer la fórmula o utilizar la función? Utilizar la función. Exactamente. En algunos casos, pues nos va a ser más fácil utilizar una función en lugar de estar realizando todo el procedimiento a través de la fórmula, que sí se podría, pero lo hacemos a través de la función porque nos ahorra el tiempo, ¿verdad? Aquí solo eran 4 notas, pero ¿qué tal si hubieran sido 100 notas?
¿sí? Hacerlo a través de la fórmula hubiera estado muy complicado. En cambio, con la función, pues ya se nos facilita. La cuestión es de que no hay función para todo dentro de Excel. Hay cosas que nosotros tenemos que hacer manualmente. Muy bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta antes de que terminemos la clase del día de hoy? Y fíjese que no me quedó 50, 50 y 98. ¿Cómo? No me quedó muy claro el ejemplo de, el último ejemplo. Ah, bueno. Digamos, en este caso, el ejemplo que les puse acá es similar a lo de las notas, ¿verdad? Donde yo estoy ingresando los datos, lo único que aquí lo estoy haciendo con referencias. Yo ya no pongo el 150, por ejemplo, acá arriba yo puse los datos, 150, 75 y 50. Vamos a poner los mismos datos, 75 y 50. Y al final nos da lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? De que aquí yo los ingresé manualmente a la fórmula. En cambio acá, en esta de acá abajo, yo ya solo hice referencia a estas celdas. ¿Cómo hago la referencia? Con el nombre de la celda, A22, A23 y A24. Si yo quiero cambiar alguno de esos datos, por ejemplo, yo acá cambio este 75 por un 80, automáticamente se actualiza dentro de la fórmula, sin tener que venir y modificar la fórmula. En cambio, acá arriba, si yo lo hice manualmente, yo puse aquí los datos. Si quiero modificar el resultado, tengo que modificar la fórmula porque los datos ya están inmersos dentro de la fórmula. En cambio acá no, estos son referencias a la celda. O sea, un llamado a cada una de las celdas. Y lo que hace es ver cuál es su contenido y tratar de, en este caso, operarlo. Gracias, ingeniero. Muy bien. Bueno, entonces con eso terminamos la clase del día de hoy. Para mí, pues, es un placer poder tenerlos en la clase. Como les digo, voy a compartir el video a través de WhatsApp, en la plataforma también. Y pues espero que cualquier duda, cualquier pregunta que tengan, pues me la hagan saber, bien sea por el grupo o a través de mi número personal en WhatsApp. Y yo voy a tratar de solucionárselas. Que tengan una feliz noche y que todo les siga saliendo de lo mejor. Gracias. Gracias, ingeniero.